Bienvenidos a un nuevo programa de Activamente, para hablar de salud mental, porque recordemos, la salud mental está en nuestras manos. Mi nombre es Jorge Andrés Maecha Borges, soy de Bogotá, soy médico desde hace 15 años. La motivación para meterme a esta carrera comenzó desde mi infancia, con mi padre. Mi padre pues era una persona que trabajaba mucho en cercanía con los hospitales directamente. Una rama de esta especialidad que era el cuidado intensivo, donde se atienden los pacientes más críticos, más graves. Lo que les voy a narrar ahorita es mi participación durante la pandemia. Comenzamos porque realmente nosotros pensábamos que esa enfermedad que se describió en 2019, nosotros pensamos que nunca nos iba a tocar. Pues obviamente en nuestro imaginario decimos que una enfermedad que cogió China, pues ellos lo iban a controlar, y nosotros vimos con preocupación cómo se iba diseminando y nuestra mentalidad era ellos lo van a controlar, y cuando nos dimos cuenta ya estábamos con esa enfermedad acá. Realmente nadie estaba preparado para esto, ninguno, ni el personal médico, ni los pacientes estaban preparados para esta enfermedad. Fue muy catastrófico ver cómo las unidades de cuidado intensivo se llenaban, que estaban a tope, todos los pacientes terminaban con soporte ventilatorio. Fue realmente algo que nunca se había visto. Vimos cómo personas de la tercera edad se iban, morían. Y luego cómo el COVID no respetaba ni género, ni edad, mataba desde el más pequeño hasta el más grande. Con tristeza vimos cómo se perdían miembros de una familia y posteriormente ya no se perdían miembros, sino se perdían familias enteras. Para nosotros realmente fue muy duro salir de la casa y decir tal vez no vuelva. Ver cómo trabajamos con compañeros que comenzaban con síntomas y ya después no los veíamos porque morían. Realmente el COVID fue una cosa que no está escrito en ningún libro ni en medicina, y a pesar de que esté escrito, realmente la vivencia no la podemos solapar hacia otras entidades. Posteriormente, de manera personal, en el primer pico, pues resulté contagiado con COVID. Afortunadamente estoy acá, pero la ansiedad, la angustia de que yo caminaba 3 pasos y me ahogaba, eso realmente es indescriptible. Sin embargo, pues viendo cómo mis compañeros se arriesgaban, las unidades estaban llenas, apenas levanté el aislamiento con todo y mi ahogo, porque lastimosamente me pasó el COVID, pero resulté con bastante tiempo con mucho ahogo y mucha dificultad para respirar. Asumí el cargo de continuar en la lucha con esta enfermedad que tanto marcó no solamente a este país, sino al mundo. Ahora, como toda guerra, realmente nosotros nos empezamos a preparar, todos mis colegas, y empezamos a recibir los pacientes, y así mismo con nuestros conocimientos ya vimos cómo sacamos nuestros pacientes adelante. Personas que llegaban con alto riesgo de muerte, empezamos a ver con alegría cómo salían y decían muchas gracias por la atención, cómo sus familias uno les veía plasmada esa felicidad por devolverles ese ser. Asimismo, cómo nosotros sacábamos a nuestros compañeros y le ganábamos la lucha al COVID. Ahora, ¿qué aprendimos de esto? Realmente, la lucha contra el COVID no es solamente de nosotros, es de todos. Y aquí realmente lo que hemos aprendido es que todos son los que tenemos que estar al pie del cañón frente a este tipo de desastres. No me queda nada más que agradecerle a mis colegas que realmente estuvieron al frente. Toda parte médico estuvo en la lucha con esta terrible enfermedad, y al sol de hoy, en este momento, estamos acá, es por ellos. Gracias. Hoy, después de casi 3 años de la pandemia que hemos vivido en Colombia, queremos hablar de los profesionales de la salud,
los trabajadores y trabajadoras que estuvieron ahí en primera línea, el primer contacto, todas las dificultades que se han tenido alrededor de la relación de talento humano. Aquí son muchos los temas, por ejemplo, la forma de contratación. Si mi contrato vence cada 15 días, cada 3 meses, pues no tengo una estabilidad. Si el contrato vence pero igual no me pagan, pues tampoco tengo un ingreso fijo. Así que eso, adicional a los nuevos insumos que los tapabocas, los guantes, todos los elementos de protección que se requerían y que a veces no eran suficientes, más el pánico que generó la pandemia, mi contagio, contagio a mi familia, ¿cómo hago esa relación? Y cómo soy responsable también con la tarea que tengo que hacer, dando mi servicio y mi vida a los demás. Ese es el programa que vamos a tener hoy. Y por eso, antes de dar inicio a nuestros invitados, quiero que miremos estas cifras. La Organización Panamericana de Salud advirtió sobre elevados niveles de depresión, pensamientos suicidas y malestar psicológico en personal de salud de América Latina durante la pandemia. La necesidad de apoyo emocional y económico, la preocupación por contagiar a los familiares, los conflictos con los familiares de las personas contagiadas y los cambios en las funciones laborales habituales fueron algunos de los factores principales que afectaron la salud mental del personal. En algunos países solo recibieron atención psicológica cerca de un tercio de quienes manifestaron necesitarla. Entre 14,7% y 22% del personal de salud en América Latina presentó síntomas de episodios depresivos, mientras que entre un 5 y 15% del personal dijo que pensó en suicidarse. En Colombia, los médicos son los más afectados al presentar el 35,4% de ansiedad, el 26,7% depresión y el 13% insomnio, seguidos por otros profesionales de la salud, el 31,8% ansiedad, el 18,2% depresión y el 4,5% insomnio. Y finalmente los enfermeros, el 27,8% padece ansiedad, el 16,7% depresión y el 10,5% insomnio. El 41,6% del personal de salud aseguró que el trabajo aumentó en la pandemia. La mitad afirmó que la institución con la que trabaja no le ofrece apoyo psicológico para manejo de estrés y ansiedad. El 38% se tuvo que aislar de su familia por su trabajo. El 35,6% se sintió discriminado por su trabajo y el 39,2% aseguró que la pandemia afectó mucho su salud mental. Para conversar sobre este tema de los profesionales del área de la salud nos acompañan dos invitados especiales. La doctora María Fernanda Gil Rodríguez, psicóloga clínica de la Clínica del Country. Bienvenida, doctora María Fernanda. Gracias a ti, doctora, por la invitación. Y nos acompaña el doctor Fabián Andrés Rosas, presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias, ASEM. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos para que podamos conversar en de este tema que nos preocupa, porque ya pasaron 3 años y creo que la pandemia puso sobre la mesa un tema que estaba como guardado, ¿no? Puso sobre la mesa algo que estaba debajo del tapete. Sí. Y es la salud mental. Así que, bueno, ¿cómo creen ustedes que se afectó la salud mental de los trabajadores de la salud? Pues yo creo que se agudizaron mucho de los trastornos de base que de pronto algunos ya tenían y si no lo tenían, pues lo adquirieron, ¿sí? Lo aprendieron y más que también que eso, también vi un estudio que hubo un inicio de consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol, por ejemplo, y psicofármacos para disminuir este malestar emocional. Entonces, esto también altera también dentro del trabajo diario de la parte de salud, porque es que yo cómo voy a responder también diariamente con mis pacientes si emocionalmente no estoy bien, y si a eso le sumamos también que estoy consumiendo algún tipo de sustancia porque estoy tratando de aliviar esta parte emocional que estoy teniendo, esta respuesta emocional variante, entonces ¿de qué manera yo voy a empezar a responder
excelente frente a algo que es totalmente novedoso y que a mí también me está afectando, porque además de todo lo que ya mencioné, es algo completamente novedoso. Entonces es un virus que yo no sé de qué manera me está afectando y también de qué manera empezar a contagiarlo o de qué manera se va a propagar. O de qué manera puedo afectar a mi familia, que de es qué lo manera que más afectar quiero, a mi familia. ¿no? Exactamente. Entonces también yo, hubo personas que se aislaron, vivo con mi abuelita, vivo con personas de la tercera edad, y no solamente de eso, sino también población, por ejemplo, oncológica, que tenía un tratamiento, el cual también yo tengo miedo de ir a exponerlos, o también hablemos de los pacientes que están en un proceso de trasplante, que también tienen su sistema inmunológico bajo, pero eso nos va a hablar seguramente también el doctor, pero es que todo esto afecta, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sino también hablamos también de la parte social, económica, contractual, de la estabilidad y el contrato digno realmente para todo este tipo de exposición, y de los turnos también, por ejemplo, que hubo todo el tiempo, ¿no? Entonces me tengo que doblegar, tengo que estar acá, pero también tengo que estar allá. ¿De qué manera yo estoy respondiendo a todo, absolutamente todo lo que en mi vida pasada estaba llevando con normalidad, digámoslo, normalidad, pero que sin identificar hubo una sobrecarga, síndromes, burnout, fatiga por compasión? Y también esa dicotomía de que, bueno, yo estoy cuidando la salud de otros y quién cuida de mi salud y la de mi familia, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, salud mental, claro, está psiquiatra, está psicología, pero ¿quién cuida también de ellos, no? Porque, por ejemplo, en la clínica se trató de establecer, bueno, no se trató, se hizo un acompañamiento a colaboradores también, pero es que era colaboradores y pacientes. Y además de pacientes, no solamente se va el paciente, sino la familia, porque es que el paciente es muchas cosas, el paciente también es familia. Entonces, claro, también de qué manera se desbordaba por parte del grupo de salud mental todo este apoyo, ¿no? Bueno, es importante que podamos hablar con tranquilidad de lo que está pasando, porque estamos en un momento oportuno, va a haber una reforma del sistema de salud y debemos incluir ahí una columna vertebral de cómo la salud mental es el eje fundamental para tener un buen vivir y una adecuada salud. Doctor Fabián, ¿cómo cree usted que nos afectó esa salud mental COVID? No sé, es una respuesta con múltiples variables. Fue una bomba atómica que cayó al sistema de salud, ni siquiera al personal, sino a todo el sistema. Y eso afecta desde varios puntos de vista: familiar, laboral, social, pareja. Entonces, como todo lo que nos generó la pandemia hizo que todos esos aspectos se fueran desboronando. Vimos aumento de las tasas de divorcio del personal de salud, vimos aumento de patologías de salud mental y posteriormente aumento de eventos de suicidio, aumento de consumo de sustancias psicoactivas, como dijo la doctora, y cómo todo eso se afecta en, venga, yo tengo que estar listo para atender a mi paciente. Pero usted, personal de salud, también es paciente, y se nos olvida eso. Entonces, cuidamos a los que nos cuidan, y quién cuida de nosotros. Es una situación compleja. Claramente la salud mental es una estructura transversal de toda salud en la comunidad. Si no estamos bien mentalmente, pues no vamos a estar bien socialmente. Entonces, creo que debemos empezar con herramientas y estrategias de prevención en el sector salud y claramente en toda la comunidad. Vamos a escuchar a la gente, porque entrevistamos a muchos profesionales del área de salud. Escuchemos qué nos cuentan los profesionales de la salud. Durante la pandemia, mi salud mental se vio afectada por muchos factores, entre ellos el hecho de que la atención domiciliaria de por sí bajó mucho, porque pues las personas tenían miedo de que fuera uno y los contagiara, y así uno tuviera todos sus elementos de protección. Entonces eso hizo que uno no saliera todo el tiempo a trabajar, ingresos económicos. Entonces era la angustia de saber después cómo voy a pagar mis deudas, cómo voy a pagar los recibos, cómo voy a pagar todos los gastos que uno tiene. Entonces a raíz de eso presenté como varios episodios depresivos, pero pues gracias a mi familia los pude afrontar. Gloria Esperanza Narváez, soy auxiliar de farmacia de la Clínica San Rafael. Cada vez que llegaba un paciente con los síntomas de COVID, pues nosotros nos asustábamos y igual nos tocaba hacer nuestra labor, que era atender al paciente. Entonces, pero sí, fue un poco traumático
la verdad. No más de pensar que tuviéramos un contacto con el paciente, podíamos llevar el virus a nuestra casa, cosa que a mí me pasó. Al comienzo comenzamos con la pandemia, fue algo muy duro. Para el área de la salud fue algo muy duro porque teníamos que hasta quedarnos en el hospital sin ver nuestras familias. Durábamos casi una semana, semana y media sin ver nuestras familias. La gente también se volvió muy tosca con nosotros, con el área de la salud, porque pensaban que llevábamos el virus a las casas, hasta en los buses, hasta, mejor dicho, donde nos subiéramos. Era algo muy duro para nosotros. El riesgo psicosocial que enfrentaron los trabajadores de la salud fue demasiado alto, debido pues a la cantidad exorbitante de pacientes que se atendieron durante la pandemia. También la preparación, no estábamos preparados para un evento que tuviese una contingencia de ese calibre. Adicional a ello, la presión que se tenía a nivel laboral durante procesos clínicos, durante procesos administrativos. Adicional a ello que fuimos los de la primera línea en atención como tal con los pacientes, muchas veces arriesgando procesos familiares, arriesgando nuestras vidas también. Obviamente es una labor de vocación, pero este proceso generó depresión en muchos, en estudios lo mencionan, en el personal de salud. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar las condiciones de salud mental de los trabajadores de la salud? Pues mira, no sé, tuve mucha empatía con lo que acabaste de decir, con las vacaciones, por ejemplo, ¿sí? Existe un grupo especial de médicos que por su condición de riesgo, hablemos claramente de los radiólogos, por exposición, tienen dos periodos de vacaciones. Pero si nos vamos a una exposición de riesgo emocional, ¿sí? En urgencias, por ejemplo. En urgencias, por ejemplo, no existe eso. Entonces yo creo que podríamos empezar a mirar, hacer un mapeo de riesgos del personal de salud, porque no solamente los médicos, los auxiliares, los guardas de seguridad, ¿sí? Las personas que están detrás de la parte administrativa. Los que hacen la admisión del paciente, llegan ya, tienen que atenderme ya. Y son los que reciben emocionalmente al paciente de frente, face to face. Entonces, en ellos tenemos que también tener en cuenta. Yo creo que la pandemia desnudó las falencias que hay en el sistema de salud, por eso toda la parte de insumos, toda la parte de pronto de la salud reactiva y no preventiva. Entonces estamos viendo ahorita el aumento de congestión en los servicios de urgencias, porque todas esas patologías crónicas se están agudizando. Entonces vienen los pacientes con cáncer que no se le han hecho quimioterapia, vienen los pacientes infartados, los pacientes diabéticos, y no hay recursos. Y las cirugías que se represaron, porque no se hicieron cirugías, y entonces hay un montón de cirugías que estaban programadas que no se han hecho. Y no solamente que no se han hecho, que ya están complicadas, porque en el momento que yo tomé la decisión de vamos a operarlo, estaba controlado, pero un año después es otro escenario. ¿Qué opciones y qué soluciones podemos ver a futuro? Uno es buscar soluciones en conjunto. O sea, en un equipo multidisciplinario, ¿sí? Podernos sentarnos con el grupo de psicología, con la parte administrativa, con el grupo de salud mental, con el gobierno y con el sector privado, ¿sí? Porque pues, sabemos que en las grandes ciudades el mayor porcentaje de atención de urgencias está en la red privada. Pero por fuera de las ciudades, en la Colombia real, no pasa así. Y vemos que los pacientes de mayor criticidad, sea por infarto o por salud mental, están siendo atendidos en el 90% en Colombia por médicos generales, que en su gran mayoría son recién egresados porque están haciendo su servicio social obligatorio. Entonces creo que debemos empezar con un equipo multidisciplinario, con educación al personal de salud, a todo el personal, de cómo podemos abarcar y cómo podemos abordar esos pacientes y generar estrategias, porque pues los pacientes con salud mental que requieren hospitalización no tienen dónde. Entonces se están quedando represados en los servicios de urgencias. Entonces generar, por eso te digo, alianzas público-privadas para poder generar estrategias en pro de esos pacientes. Aquí tenemos un tema muy complejo, porque es los profesionales de la salud y los pacientes, y pacientes que tienen temas pendientes como cirugías programadas que no se hicieron, temas pendientes en la atención en salud mental, psicología, psiquiatría,
alguna hospitalización, un hospital día que estaba y que se cerró, etcétera. Entonces aquí tenemos un tema de verdad que abordar con mucha responsabilidad y seriedad. Y yo creo que dentro de los elementos a solucionar, primero es la estabilidad laboral de los trabajadores. Sin una estabilidad laboral, ¿cómo se hace un proyecto de vida? Yo cómo me endeudo, cómo digo, voy a comprar una casa, voy a pagar la universidad de mis hijos, voy a comprar un carro, voy a hacer una maestría o cómo me tomo unas vacaciones si no tengo una estabilidad laboral. Yo creo que el tema contractual de los trabajadores de la salud, llegó el momento de definir cómo hacemos, es decir, se requiere, en cualquier sector se requiere estabilidad, pero en este aún más, porque estamos hablando de la vida de quien cuida de otros y la vida de quien pone su propia vida a disposición de otros. Quiero que escuchemos qué dice la gente sobre los profesionales de la salud. Ya escuchamos a los profesionales de la salud. Ahora, ¿qué dice la gente de los profesionales de la salud? Miremos. Un saludo por haber sido y por ser esos héroes en esa pandemia, por habernos llevado a tener conciencia por la salud y para cuidarnos más. Este agradecimiento es para todos los doctores que en pandemia estuvieron siempre pendientes de nosotros, dando su tiempo en familia para que nuestras familias pudieran estar bien. La verdad ha sido un esfuerzo grande que ellos han hecho por todos nosotros y debemos estar agradecidos por eso. Yo agradezco a todo el área médica, lo que es los enfermeros, enfermeras, los médicos, estos profesionales que estuvieron con nosotros durante todo este tiempo tan difícil y ellos pues arriesgaron también su vida por nosotros. Muchas gracias por tantas vidas que salvaron, por todo el sacrificio que hicieron de dejar a sus familias, de dejar a sus hijos. Muchos de ellos perdieron familiares queridos por estar empapados de esta situación. Debido a todo este proceso que vivimos nosotros, yo siempre he sido vendedor informal y debido a esto yo me metí a estudiar enfermería, entonces es una bonita labor. O sea, aquí hay un concepto de la gente muy valioso, muy importante, muy lindo, porque efectivamente son quienes están ahí en el punto, en la línea de fuego, ¿no? Sí. Entonces yo sí creo que aquí necesitamos poner un granito de arena para mejorar las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras del área de la salud, en todos los escenarios, en todos los servicios y efectivamente analizar el nivel de riesgo de quienes están en urgencias, de quienes están en áreas de salud mental, de quienes atienden de manera directa a pacientes que llegan de manera agresiva, conflictiva, ¿no? Entonces hay mucho que hacer y hay un compromiso real y una oportunidad porque viene una reforma al sistema y tenemos que estar ahí para defender los derechos, la estabilidad, la calidad de vida, el trabajo digno de los trabajadores y de todos los profesionales del área de la salud. Se nos acaba el tiempo, entonces yo quiero que cada uno podamos enviarle un mensaje a los trabajadores de la salud, a las trabajadoras, a todos los profesionales, de cómo podemos mantener una adecuada salud mental. Entonces, doctora María Fernanda. Bueno, yo creo que algo muy importante que hay que identificar es que como cuidador yo también necesito que me cuiden o que me escuchen, ¿no? Entonces, creo que al menos por control debemos asistir una vez al año a profesionales de salud mental para ver yo internamente cómo estoy, emocionalmente cómo estoy, si mis respuestas emocionales se están desbordando o realmente están siendo dentro de lo oportuno de cada evento, ¿no? Entonces, algo que me gusta mencionar es que internamente no identificamos tan fácilmente cuando estamos afectados, cuando hay algo que nos está doliendo, cuando estamos de pronto aislando a las personas que queremos, cuando estamos siendo de pronto irritables, aprensivos, inclusive en nuestro trabajo, que es donde más tiempo estamos. Entonces yo creo que lo más importante es identificar que como cuidadores necesitamos también un apoyo. Así que vamos a permitir que nos cuiden, a permitir cuidar a otros, pero si yo estoy bien, puedo entregar y dar mucho más.
Doctor Fabián. Hay una frase que me parece interesante que lo leí en un libro: cuando el corazón calla, el cuerpo habla. Y yo creo que debemos identificar, conocernos, que necesitamos ayuda. Cuando podemos empezar a decir, hey, me siento mal, me siento cansado, me siento deprimido, no quiero ir a trabajar, estoy irritable con mi pareja, con mi familia, y pedir ayuda. Eso creo que nos hace más valientes que ocultar lo que estamos sintiendo, y nos puede evitar desenlaces catastróficos. Desafortunadamente he tenido la experiencia de muchos amigos, colegas que han estado con patologías mentales y con intentos de suicidio, y entonces uno se pregunta, ¿será que me faltó hacer algo? ¿Será que no lo escuché cuando él quería ser escuchado? Entonces son muchas variables, y yo creo que es decirnos, no somos superhéroes, estamos acá para ayudar a la gente, para sanar, para escucharlos, pero también necesitamos que nos sanen y que nos escuchen. Creo que ese es el mensaje para todo el personal de salud con respecto a la salud mental. Cuando el corazón calla, el cuerpo habla. Así que tenemos que identificar cuáles son esos temas que nos angustian, que nos generan malestar, ese inconformismo, y manifestarlo. Hay canales para hacerlo, ¿no? Ir a talento humano, al área de bienestar, que se pueda poner una queja, una sugerencia, que si alguien siento que me está maltratando y que no es una relación de equidad y de equilibrio laboral, pues también poner una queja. No es un delito poner una queja, al contrario, es pedir ayuda y es un canal para empezar a resolver problemas. Y los problemas, cuando se callan, al final se estallan, de alguna manera estallan. Entonces, no estallemos, hablemos, encontremos los canales, encontremos las vías y ayudemos a solucionar, ¿no? Y recordemos también que nosotros somos parte de la solución. Así que muchas gracias, doctora María Fernanda, doctor Fabián. Muchas gracias a todos los televidentes que siempre nos acompañan en este programa para hablar de salud mental, y a todos los profesionales del área de la salud. Tenemos que dejarnos cuidar también, pero también generar las herramientas para que nos puedan cuidar. Y por eso vamos a trabajar incansablemente en esta reforma a la salud, para que podamos generar esa estabilidad, ese trabajo digno que nos merecemos todas y todos. Un abrazo fraterno, solidario, y recordemos, aquí tenemos todas las líneas de atención. Si tengo una ideación, un intento de suicidio, si tengo una depresión, si tengo algún trastorno, pero además si conozco a un familiar, a un amigo, a un conocido, algún compañero de trabajo o compañera de trabajo que necesite ayuda, que no la manifieste y que yo sé que necesita, pues aquí ya están todas las líneas de atención donde podemos comunicarnos. Un abrazo fraterno, solidario, y después de 3 años del COVID, el tema de la salud mental es prioridad en la política pública de nuestro país. Nos vemos en el próximo programa de Activamente, porque recordemos, nuestra salud mental está en nuestras manos. ¿Quién me ayuda? Si usted desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats. Línea de Vida Nacional 106, Línea Psicoactiva 018-112-439, Línea Púrpura 018-112-137, Línea Calma 018-423-614, y Chat App puede comunicarse al 333-03-33-588, y en la página web www.porquequieroestarbien.com.